Yo soy líder Kamani. Líder Kamani significa joven, líder que empieza, y el título, si vale el término de Kamani, uno se lo gana con el pasar del tiempo. Son las autoridades quienes terminan denominándote Kamani, porque una vez que ya tienes un vasto conocimiento de todo, que has entendido, puedes empezar a hacer talleres, puedes empezar a socializar a otros jóvenes. A los 15 años, Felicidad Ibarra empezó a impulsar su liderazgo para poder ayudar a un compañero de colegio, cuyo padre había fallecido. Ella tuvo que asumir la responsabilidad que le correspondía como autoridad, allá en San Lucas. Desde entonces ayudé más de cerca a las autoridades del consejo. Ella es comunicadora social y ahora está haciendo la carrera de administración de empresas. Su vida se la pasa entre ayudar a su familia y pasar tiempo en el territorio socializando las actividades que acuerdan dentro de la Nación Cara a Cara, nación que representa en la Contiocap. Yo, por ejemplo, voy a mi casa seguido a ayudar en algunas cosas específicas y retorno rápidamente para seguir ayudando a otros sectores. Hay mucha gente que lo ve bien eso, pero hay otras cosas también que no. El año que debía empezar la universidad no lo hizo, porque se dedicó exclusivamente a ayudar a sentar las bases jurídicas para la defensa de la nación cara a cara. Estaba buscando que se les otorgue la personería jurídica para el saneamiento de sus tierras. Proyecto de Dinamarca, y fue que entró mediante la nación cara a cara al INRA nacional, y a nombre de los pueblos indígenas originarios entró ese dinero al gobierno para que con ese dinero se pueda sanear. Entonces, al ver eso, la Federación Única de Trabajadores Campesinos los han botado de sus oficinas a los pueblos indígenas originarios, a la nación cara a cara. Les han quitado todos sus documentos, les han quitado las computadoras, se los han roto. Habían televisores que esa cooperación danesa nos habían dado. Lo han roto todo, han quebrado a la gente, lo han gasificado a los ayllus, nos han hecho de todo. Y cuando quisimos sacar la personería jurídica como nación cara a cara, no nos han dejado hasta el año 2015. Hemos caminado harto en eso. El sentido de la comunidad en la nación cara a cara es fuerte. Las máximas autoridades llegan a hacerlo porque han demostrado tener amplio conocimiento e interés en la comunidad. No es cualquiera. El periodo de mando dura 2 años, luego rotan. Cualquiera puede ser autoridad menor. Los cambios de mando suelen hacerse en los solsticios. Quienes son jóvenes primero empiezan con responsabilidades en sus marcas. Luego van creciendo a nivel nacional. También hacen vocerías, ayudan a los mayores en la tecnología y se van formando con todo lo que tengan que apoyar. Tienen un amplio conocimiento sobre los temas de los que hablan. Yo me admiro mucho de mis autoridades, de las autoridades indígenas, hombres y mujeres. Parecen enciclopedias andantes. Digo yo enciclopedias andantes porque tienen un conocimiento increíble. Es más, tienen un conocimiento de la misma constitución política del Estado, de los artículos más importantes, se la saben de memoria, cuando en realidad ellos ni siquiera saben leer. Pero les han pedido a alguien que se los lea y han aprendido. Es por eso que saben argumentar bien sus luchas. Aunque Felicidad reflexiona sobre sus propios errores y lamenta cómo el anterior gobierno se aprovechó de ellos. Voy a dar lectura al manifiesto de la Nación Cara a Cara. Es más, el instrumento político para la soberanía de los pueblos ha sido una idea construida desde las naciones y pueblos indígenas originarios. Yo con mucha certeza puedo decir que todas esas ideas, inclusive parte de la nación Cara a Cara, ex autoridades que han sido los que han creado el CONAMAG, con la idea realmente de poder concentrarse en un directorio todas las naciones y poder realmente hacer algo. Ha sido una idea muy bonita el tema de instrumento político para la soberanía de los pueblos. Pero ¿qué pasó? Pasa que el movimiento al socialismo se apropió de
del IPCP. El IPCP no le corresponde, no ha sido, ni ha sido del movimiento al socialismo. Entonces, el error más grande que se haya podido cometer ha sido el poder ingenuo, digo yo, por haber confiado en una persona, ¿no? Y peor aún en un supuesto indígena. Entonces, hoy por hoy las naciones y pueblos indígenas realmente están muy decepcionados, muy cansados. Es más, muchas veces no quieren ni hablar ni ante los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza. Al final, él fue un supuesto indígena, pero que ha traicionado a los indígenas peor que una persona no indígena. Una enorme desconfianza surge cuando se habla del gobierno y más de los medios de comunicación. Felicidad reclama que la radio Chuquisaca, en manos de la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca, se nombran a sí mismo de esa manera, sin siquiera tener representación. Incluso denuncia que se robaron el sello de la nación Jaracara, que ellos son campesinos de sindicatos agrarios, y no es que tenga algo contra ellos, sino... Los indígenas piensan en un territorio, no piensan solamente en la tierra, mientras los campesinos piensan todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia que quizás hasta este momento no lo hemos podido entender, ni siquiera no lo han podido entender, ni siquiera la gente de la ciudad, menos los políticos. Es por eso que hablan cualquier cosa contra los pueblos indígenas. La importancia de la tierra y el territorio para Felicidad siempre ha sido una causa de reflexión en su vida, desde niña. Ella recuerda que en los 90 su infancia fue dura. Me acuerdo que mi papá leía mucho los libros de la reforma agraria, traía mucho, y mucha gente como mi papá no trabajaban, no querían quedarse en la comunidad, se iban, viajaban mucho a la Argentina. Viajaban allá, ¿por qué? Porque habían 2 patrones todavía ahí en mi comunidad y ellos no querían trabajar para esos patrones. Ni siquiera les dejaban ir a sacar la leña del Inca. Así le llamaban a una madera que hay en sus cerros y que prende sin echar humo. Directamente les disparaban si es que les pescaban. La gente tenía que ir a trabajar 23 días jornales al mes para el patrón. Su padre se oponía rotundamente. Él era maestro e iba a otras comunidades. Después fue albañil, pero tristemente él perdió la vida en un trágico accidente, cuando Felicidad apenas tenía 8 años. Y entonces desde que él falleció, mi mamá nos envió junto con mis otras tías a distintos lugares, a mi hermana mayor y 3 hermanas mujeres. Junto con mis 2 hermanos mayores nos fuimos a Santa Cruz. Felicidad habla con conocimiento de causa y lo dice más de una vez, no solo porque ella estudió en la universidad, sino porque siempre estuvo involucrada en las diferentes luchas por los derechos. Ella se mantiene informada y debatiendo este tipo de temáticas. Por ejemplo, ella fue parte de la creación de la Ley de Juventudes que impulsan las organizaciones. Una ley de la que los políticos también quisieron apropiarse. Quienes deberían de estar impulsando y andando en esos temas, dando opiniones para trabajar, dando opiniones para hacer políticas públicas desde la juventud, por la juventud y para la juventud. Están metidos ahí gente adulta con intereses de querer captar a esos jóvenes y de poder hacerlos sus maniobras, de que ellos sean su instrumento para llegar a hacer una y otra cosa. Entonces, realmente la política en nuestro país es muy penoso. Los jóvenes dentro de la comunidad normalmente ayudan hasta concluir el colegio. Después, en su mayoría, se van a estudiar. Pero por la falta de las tierras para sembrar, algunos migran a otros departamentos para trabajar temporalmente en la siembra y la cosecha. A veces retornan a la comunidad, dependiendo de cómo está el año agrícola. Personalmente a mí nunca me han dicho nadie en sí que no podía hacer lo que hago por ser mujer. Pero sin embargo, en muchos lugares, gente que dice ser activista inclusive, me han tratado de minimizar, se podría decir, solo por el hecho de ser joven,
No soy casada, soy soltera. Creen que uno no tiene conocimiento. Es real. El Estado civil hace una diferencia. Cuando ella se case, recién podrá ejercer como autoridad. Es decir, dentro de los indígenas originarios, los cargos lo ejercen Jariwarmi, como decimos, hombre-mujer, y tienen que hablar. Es decir, si su esposo se enferma, la mujer tiene todo el deber y el derecho y la obligación también de poder asumir las cosas que estaba haciendo, continuar con las cosas. La fluidez con la que Felicidad explica las cosas con seguridad y reflexión revela su motivación. Quizá por eso se convirtió en un capítulo de esta enciclopedia andante que admira a los adultos de la comunidad. Y si ellos no nos transmitieran sus conocimientos, su sabiduría, quizás nosotros no valoraríamos de la misma manera ni siquiera la Madre Tierra, ni la Pachamama, ni sabríamos cómo cuidarnos. Entonces ellos nos han enseñado mucho para poder seguir transmitiendo de generación en generación. Por defender a la Madre Tierra, se hicieron decir de todo. En Sucre existe el Marca Quilaquila, el pueblo originario del municipio que defiende con garra su territorio. A ellos les pertenece el parque arqueológico más grande de Bolivia. Las huellas de dinosaurio, además hay aguas termales y hay sal. Su proyecto de turismo comunitario es gestionado por ellos de manera autónoma. Francesa que quiso ingresar a sacar la piedra caliza, que también hay dentro de sus territorios de la Marca Quilaquila. ¿Y Francesa? ¿Quién es Francesa? De la empresa Francesa son copropietarios la Universidad San Francisco Javier, la Alcaldía de Sucre y la Gobernación de Sucre, la Gobernación que tiene el 34%, el 33% de la Alcaldía y el otro 33% de la Universidad. Entonces las tres instituciones prefieren hacerse la vista gorda de esos pueblos indígenas que defienden con garras, con todo, defienden su territorio. El municipio quiere explotar turísticamente el lugar y tiene la intención de hacer concesiones directas sin coordinar con los pueblos originarios y sin realizar una consulta previa. Por defender este territorio del que son guardianes, es que son vistos como los malos, explica Felicidad. Nosotros no somos nada frente a esas monstruos de empresas. Es por eso que en el año 2015 se ha presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta y ha salido a favor de los pueblos indígenas, que desde la fecha, desde que es el 006, que era 2016, que a los pueblos indígenas no les pueden pedir personería jurídica, la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque somos preexistentes antes de la República, antes de la colonia. A Felicidad le pesa la visión que tiene una buena parte de la ciudadanía sobre los indígenas, que piensa que son parte del gobierno del MAS, un gobierno que dice ser de izquierda pero que en los hechos son capitalistas. Por eso persiguieron tanto a los indígenas. Siente mucha impotencia porque construyeron un museo enorme para Evo Morales, pero la Marca Quilaquila no tiene agua potable. Son muchas las cosas las que cruzan por su mente cuando piensa en el estereotipo que el mundo tiene sobre los indígenas en Bolivia. Siempre decía un tata, ¿no? Un tata de Marcapopo. Siempre nos decía, aquella persona que no quiere a los animales y no le gusta ciertas plantas, no le gusta ni siquiera a las mismas personas. Entonces es probable que esa persona haga muchísimo daño a la gente. Si está haciendo daño de entrada a los animales, si está haciendo daño al medio ambiente, no quiere a la gente. Entonces es una realidad. Lejos de los lujos, lejos del retroceso, lejos de la falta de promesas, la nación Caracara trabaja de manera comunitaria. Hay tiempo para cada uno, hay tiempo para compartir. Y todo se hace pensando en la comunidad, dice Felicidad. Mientras dentro de los territorios indígenas, a los TCOs, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros lo que nos importa es la colectividad humana, que todas vivamos en comunidad, que todas vivamos bien, que todos cuenten con su tierra, donde siembren, que todos cuenten con un apoyo mutuo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces es por ese motivo que hemos caminado mucho y hemos luchado mucho para que realmente se pueda sanear en TCO.
Thank you.